¿Cómo están? Feliz inicio de semana de lunes, ya lunes de Generación Pro, para iniciarlo con toda la actitud y sobre todo con temas muy interesantes. En esta ocasión vamos a hablar acerca del fomento, un fomento que debe de haber sobre la cultura de la donación de órganos. Un tema bastante relevante, entonces para hablar de esto nos acompañan Daniel, Bernardo, Alberto y Diego. Gracias chicos por acompañarnos. Y pues ante la audiencia de Generación Pro tan valiosa que nos escucha una vez más, pues preséntense, platíquenle a qué se dedican, de dónde vienen y por qué les interesa participar en esos espacios. Alberto, Israel, Diego. Bueno, pues me llamo Israel Alberto Miranda Noyola, soy de Ciudad Neza y yo creo que son importantes estos espacios que se abren para los jóvenes porque nos permiten dar nuestras opiniones. Yo creo que hoy en día la sociedad ha estado cambiando. Un ejemplo de ello es que se han modificado las leyes, la Constitución, para que los jóvenes pues ya participemos en cargos de elección popular. Yo creo que no es un tema de edad, es un tema de preparación. Claro, y siempre es importante discutir también esos temas porque a todos nos incumben y sobre todo los que pasan aquí en el Congreso de la Unión, que son pues estas leyes que nos protegen, que nos amparan. Entonces siempre es bueno conocerlas. Gracias. Daniel, también platícanos de ti, por favor. Sí, mi nombre completo es Luis Daniel Gómez Pulido, soy originario de Toluca y vengo desde Toluca. Y estoy estudiando la carrera de Derecho. Bueno, creo que es importante que los jóvenes seamos escuchados porque tenemos cosas que decir porque nos informamos, nos gusta también hablar, nos gusta comunicar, nos gusta que nuestras ideas trasciendan a las personas y pues que a veces hay ideas revolucionarias que necesitan ser escuchadas. Gracias. Bernardo, también por favor de ti. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, yo soy Bernardo Contreras, estudiante de Economía por la UNAM. Y pues bueno, como comentan mis compañeros, yo creo que es muy importante este uso de la voz por parte de nosotros los jóvenes, de nosotras las jóvenes, en donde nosotros realmente tenemos ideas de lo que pasa realmente en el México real, ¿no? Y en el mundo real, ¿no? En donde nosotros que estamos viviendo a primera mano todas las problemáticas y todo lo que se vive día con día, pues podamos tener estos espacios para poder brindar nuestras opiniones e inclusive, como comenta mi compañero, ciertas, proposiciones o propuestas de solución a dichas problemáticas. Claro, sabemos que los jóvenes tenemos pues otra visión más fresca, innovadora, entonces siempre es bueno escuchar otras alternativas para las diferentes problemáticas que son varias aquí en México. Gracias. Diego, también platícanos por favor de ti. Muchas gracias, Paola. Yo soy Diego Salazar, soy originario de Mazatlán, Sinaloa, y estoy estudiando la licenciatura en Derecho, aquí en Ciudad Universitaria. Actualmente me desempeño en la iniciativa privada, pero duré más de 6 años trabajando en diferentes entidades en el gobierno federal, y de ahí el interés por todos los asuntos públicos. Entonces, antes de iniciar, primero quisiera agradecer la invitación, el espacio y la oportunidad de platicar con todos ustedes. Creo que es de vital importancia que todas y todos, y en especial los jóvenes, nos preocupemos por lo que está pasando en el país, por la vida pública, por quiénes son nuestros políticos, por cuáles son las políticas que están implementando. Y es por eso que quisiera felicitar a Paola, a todo el equipo de Generación por todo el trabajo que están haciendo, a mis compañeros Daniel, Bernardo e Israel, porque esta es la prueba. Aquí estamos los jóvenes, aquí estamos platicando de los temas que nos interesan, estamos movilizando, estamos motivados, porque queremos ver un México mejor. Y no solo queremos verlo, sino que estamos haciendo cosas para lograrlo. Claro, estamos haciendo que sea posible en comunidad. Gracias. Pues ustedes ya lo escucharon también. Si ustedes quieren ser parte de esta unión, de este colectivo, alzar la voz, pues qué mejor que sea aquí en Generación Pro. Estamos en Instagram como @generacionpro con X para que nos acompañen y obviamente también alcen la voz referente a los temas que a todas y a todos nos incumben. Quédense en la siguiente sección, vamos a hablar acerca del fomento de la donación de órganos. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. ¿Y por qué hay que hablar acerca del fomento, que en realidad pues no hay, acerca de la donación de órganos? Pues porque diariamente fallecen 22 personas al día, entonces aquí en México tan solo, ¿no? Es vital que se pueda fomentar esto. Muchas
definiciones de esto básicamente es el consentimiento que se da ya sea en vida o en muerte, que las personas lo destinan para que se puedan dar sus órganos, cualquier tipo de órganos. Sabemos que el más pedido es el riñón, y también las córneas, ¿no? Por supuesto, el corazón. Los órganos son vitales para poder tener vida. Entonces, en muchas veces también se convierte en la única solución para que la gente pueda vivir. También es la menos costosa, además de que puede garantizar una vida mejor para todas y todos. Obviamente esto no está tan presente, tenemos todavía que afianzar más esta cultura. Entonces, ¿qué le podríamos decir a la audiencia de Generación Pro? ¿Qué hay que decir acerca de este tema, chicos? El que quiera iniciar. Dicen que Diego. Bueno, muchas gracias. Pues yo creo que este es un tema complejo, que tiene muchas aristas y hay muchas maneras de abordarlo. Para mí me parece lo más importante, y de ahí el título del programa, del fomento, ¿no? Haciendo énfasis en esta palabra. Se puede hablar de muchas cuestiones, inclusive técnicas, médicas, legales, etc. Pero quisiera centrarme en esta palabra fomento. ¿Por qué es importante el fomento? Porque hay mucha desinformación, y esta desinformación lleva a mitos. ¿Quién no ha escuchado los mitos de cuando alguien es donador de órganos ya ni siquiera le echan ganas, ¿no? Para salvarlo? O los médicos pueden robar los órganos para el mercado negro, ¿no? ¿Quién no ha escuchado todo esto? Y pues estos son mitos que se generan por la falta de información. De ahí viene el fomento. Creo que es el primer punto interesante de esta palabra, fomento, de brindar la información. Y segundo, fomentar que la gente quiera donar, que la gente se convenza de que pues es una causa noble, muy solidaria, altruista, que es una palabra que probablemente usaremos mucho en este programa, altruismo. Y esa es la segunda parte. Primero, necesitamos información verídica y accesible para las personas, para que con esta información puedan tomar una decisión informada sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, sobre las vidas de sus familias, porque como probablemente lo veremos más adelante, la mayoría de los casos la donación se ve por un familiar. Son pocas las veces en las que una persona por voluntad propia dice yo quiero ser donante y se respeta por ahí. Pero es importante, y ojo a esto, el tema familiar. Tenemos que tenerlo muy presente, nosotros, nuestras familias, y pues de la mano con buena información y pues con con su espíritu altruista, si queremos verlo, con una decisión informada, poder pues determinar qué es lo que nosotros en lo personal queremos hacer. Qué importante es fomentarlo. Sabemos que por lo general solamente pasa con la familia, como bien comenta Diego. Muchos casos conocidos, que hasta incluso son casos de éxito, que se escriben libros, pues son porque la esposa, el esposo lo necesitaba, la hermana, el hijo. Entonces, ¿por qué a una persona que no conoces, no? Porque pues al fin y al cabo es para salvar una vida. Y sobre todo si una persona fallece o estás en vida y no lo requieres para tener una buena calidad de vida, ¿por qué no tratar de ser solidaria con alguien que lo necesita, que lo requiere, con alguien que todavía tiene ganas de vivir y que desafortunadamente la enfermedad, los tratamientos, el medicamento, los dispositivos, todo esto pues ya no le está haciendo efecto? Ustedes, chicos, ¿qué más nos pueden comentar? ¿Qué hay que decirle a la audiencia de Generación Pro de esto? Claro, pues como lo comentamos, es un tema de solidaridad. Como bien lo comenta Diego, es un tema de solidaridad, y que también debemos de fomentarlo, ¿no? En promedio se estima que si donamos un órgano, en promedio se salvan 7 vidas, ¿no? Entonces es un tema que hay que razonarlo, hay que entenderlo, porque pues hay mucha desinformación, ¿no? Como bien lo comenta Diego, hay varias aristas, ¿no? Sería irresponsable decir que solo hay un problema por el cual no se fomenta mucho la donación de órganos, pero no, son varias aristas, ¿no? Y un problema fundamental que afecta la donación de estos órganos pues es la falta de la educación, ¿no? Y esta falta de educación pues refleja también la falta de información, ¿no? Porque pues hay muy poca información, o hay muy poco fomento de parte de los medios de comunicación, ¿no? Se deja ver muy poco, o se le da muy poca difusión a este tipo de temas, ¿no? Pero pues básicamente primero también tenemos que entender qué es un trasplante de órganos, ¿no? Bueno, pues un trasplante de órganos se refiere o se entiende el trasladar un órgano o algún tipo de tejido o célula
de una persona donadora o del donante a otra persona que se le considera el receptor, que es la persona que se le va a donar, ¿no? Esta donación de órganos puede ser de una persona con vida, que es pues de donde se donan más órganos en México, o también puede ser una donación cadavérica. Esta donación cadavérica es de personas que ya no están con vida. Por lo regular en este caso es muy poco, o tiene muy poca afluencia esta donación en México, ¿no? Hay otros países como España, como Estados Unidos, que por cierto España es uno de los países que va a la... es uno de los países mundiales de donde hay más casos de donación de órganos, ¿no? En el caso según datos de la Organización Mundial de las Naciones, en España, en el 2021, hubo 76.57 trasplantes de órganos por millón. Estamos hablando de tasas por millón. Entonces es uno de los países que va a la vanguardia, ¿no? Junto con Estados Unidos. Pero pues también este tipo de trasplantes de órganos en su mayoría son trasplantes cadavéricos. Y estos trasplantes cadavéricos pues son de personas muertas, fallecidas. Pero también esto habla de la regulación que tienen en estos países como España, como Estados Unidos, y que también países de Latinoamérica ya han estado implementando estas prácticas, como es el caso de Uruguay. Entonces, pues también estamos hablando de que es un tema en el cual la legislación en México pues tiene que ponerlo sobre la mesa y verlo como una solución. Sí, y tanto lo tiene que ver, porque las cifras son impresionantes, pues mundialmente al menos 8 millones de personas requieren un trasplante de riñón, que es el órgano más solicitado, y obviamente esto supera en México la necesidad de la gente de tener un riñón, lo supera 3 veces la oferta. Entonces no podemos seguir pensando en que es algo malo o que cómo voy a querer ver a mi familiar si ya falleció, pues a lo mejor pues en partes, ¿no? Obviamente son temas bien complicados que mencionar porque no es fácil nunca hablar de muerte y menos de alguien que ni siquiera conoces, pero tenemos que también pensar en nosotros y sobre todo si también era parte y algún tipo de necesidad que tenía la persona antes de fallecer que ella quería pues donar. Hay que considerar eso muy seriamente porque también la familia es la que tiene más que ver y la que implica que se realice o no este trasplante. Entonces, estábamos comentando antes de iniciar el programa, chicos, ustedes que nos escuchan, pues de que de repente se piden como muchos requisitos, porque también no es algo que esté tan fácil. Para empezar, como comentan, pues no hay ni siquiera la difusión. Tú piensas en donar órganos hasta que te pasa algo o hasta que le pasa algo a un familiar. No es como que estés tan relacionado con eso o como que todos los días lo veas, lo pienses. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que esta familia se sensibilice y sobre todo acepte la voluntad de sus parientes? Porque justamente se piden muchos requisitos. Ya mencionaban que hasta con notario tienes que ir para que puedas avalar que quieres ser voluntario para donar órganos. Entonces, ¿cómo podemos sensibilizar para empezar a la familia, chicos? Bueno, yo creo que es muy importante los puntos que plantean Diego e Israel para esta pregunta específica. Primero, porque nosotros hemos visto, entre comillas, la evolución de cómo hemos fomentado esta educación de la donación de órganos, ¿no? Como antes inclusive los mitos no eran como los mitos que comentaba Diego, sino los mitos eran, si yo dono, yo me muero, ¿no? Entonces, y es algo que no es de hace muchos años, o sea, realmente es algo nuevo, ¿no? Entonces nosotros tenemos, para la época en la que estamos, realmente avanzar en ese fomento de educación, no solo en México, sino a nivel mundial. En México específicamente yo creo que es un tema no exclusivo, pero que es un tema muy importante para nuestros legisladores, para que puedan, digamos, legislar en materia de donación de órganos, en este caso específico del fomento y la educación de la donación de órganos, con información, inclusive con los mismos requisitos que estábamos mencionando, ya en manera jurídica, por así decirlo, en donde nosotros como sociedad empecemos a cambiar ese chip que tenemos, ¿no? En decir, ok, a ver, la donación no es algo malo, o la donación no es algo que es exclusivo de la familia, ¿no?
O sea, la donación es algo que realmente, ¿qué va a permitir? O sea, nosotros primero hacernos esas preguntas, ¿no? Hacernos esas preguntas que nos van a permitir dar esa conciencia y después de esa conciencia empezar a hacer el fomento, no solo en nuestro, digamos, en nuestra vida propia, ¿no? Sino también en la de nuestros familiares, ya sea hijos, hermanos, inclusive nuestros papás, porque estamos en una época en donde muchos hijos son los que estamos metiendo ese tipo de conciencia en muchos temas a nuestros papás, a nuestros abuelitos, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte, ¿no? En tema de los legisladores, como comento, legislar básicamente y urgentemente en el tema de educación, porque no podemos empezar a decir vamos a donar o no vamos a donar o qué es la donación si realmente, una, no tenemos la información, dos, no tenemos esa cultura, y esa cultura no es algo que de la noche a la mañana los grandes nos puedan dar sí o sí. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un chip, como vengo mencionando, ¿no? Entonces es, digamos, dar esta capacitación, por decirlo, esta información, parte de las escuelas, de los profesores, desde temprana edad, para que nosotros también tengamos esa, digamos, conciencia, de decir, ¿saben qué? Yo cuando fallezca quiero dejar mis órganos para las personas que les van a ser útiles, ¿no? O ¿saben qué? Si yo llego a tener la posibilidad en algún punto de mi vida donar porque sé que tal persona necesita, adelante, sea familiar o no sea familiar, ¿no? Inclusive cuántas veces en estas épocas hemos visto en las series o en las películas cómo marcan este tipo de donaciones o este tipo de prácticas como algo que realmente eres un héroe o una heroína, ¿no? En donde inclusive marcan algunas historias en donde dice, ¿sabes qué? Mi familiar falleció, pero dentro del hospital se necesitaba un órgano que tu familiar tenía, digamos, en buenas condiciones. Vamos a donarlo y gracias a ello salvó una vida, ¿no? Entonces yo creo que más que manejarlo solo en comunicaciones, es un tema que sí es muy importante legislar para que después pueda ser algo que, digamos, podamos empezar a fomentar en la sociedad en general. Sí, como comenta Bernardo, es un tema de solidaridad, ¿no? Incluso cuando un paciente dona un órgano, por lo regular, lo hemos visto en las redes sociales, ¿no? Cómo va en una camilla el donador y se hace una fila de doctores, de médicos y se le aplaude, ¿no? Uh-huh. Se le ve como un héroe, ¿no? Entonces tenemos que ver esos actos y motivarnos a donar, ¿no? Hacerlo como un acto de altruismo, ¿no? Como un acto de empatía, ¿no? Empatía por las otras personas. Claro. Fíjense que ese mito tan común de que si donas a lo mejor te mueres, hay que destacar que previamente se tienen que hacer también estudios. No es como que nada más puedas donar porque sí, también si no eres compatible, no sirve de nada. También puede que seas mucho su familiar, que sea mucho tu papá, pero necesitan hacer toda una serie de estudios para que realmente se pueda realizar este proceso, además de muchos trámites legales. Entonces es algo bien complicado y obviamente se necesita por eso legislar en ello. Les comento para que vean que hay un tema ya en la mesa referente al fomento, que hay un diputado de Morena que está proponiendo que la Secretaría de Salud se encargue de hacer esta promoción a través de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes para que haya esta difusión referente a la promoción de donación de órganos. Lo que pasó con la iniciativa, pues básicamente pasó que se quedó aquí en el Senado y hemos visto que no hay como alguna reforma ya concretada en ley, ¿verdad? Sabemos que el proceso legislativo es también sumamente largo. Sabemos que en el caso de que se llegue a votar aquí, primero tiene que ser en una comisión. ¿En qué comisión? Supongo que en la de salud. Luego, después de esa votación, pues se pasaría al pleno. Y luego después se volvería a remitir a la Cámara de Diputados para que vean si hay alguna modificación, porque también, por ejemplo, pueden agregarse esos términos que estamos planteando aquí de que los trámites sean menos engorrosos, ¿no? De que pueda ser más fácil y más accesible para todas y todos que podamos ser donadores sin que te hagan tantos trámites. A lo mejor con que ya el familiar sepa que tú quisiste donar sea suficiente para que no te pongan peros y trabas, porque también esa es otra complicación en este tema. Y bueno, después de que se aprueben diputados, en el caso de que llegue a pasar, pues se tiene que mandar al Ejecutivo Federal para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y pueda ser ley. Entonces, pues, hasta el momento no hemos visto eso.
Y obviamente estos temas son compromisos de los legisladores, que ellos realmente estén comprometidos, que quieran realmente que un tema se apruebe o no, que realmente haya cambios. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos para que los legisladores, pues, al menos en esta iniciativa que ya está ahí en la mesa, pues se haga algo? O a lo mejor esta no les gusta, otra, para que creen leyes en pro de la donación de órganos. Es muy curioso lo que comentas, porque desafortunadamente en nuestro país, al menos en el poder legislativo, para no irnos a otros poderes, pero en el poder legislativo, todo se maneja a conveniencia, ¿no? Todo se maneja de acuerdo a los intereses políticos y corrientes, ¿no? Yo creo que eso nosotros como ciudadanos tenemos que demandar que no sea así. ¿Por qué? Porque al final nosotros como ciudadanos, realmente como digamos la comunidad mexicana, nosotros sabemos realmente lo que está pasando en las calles, las necesidades que nosotros tenemos, las necesidades que a lo mejor nosotros tenemos, pero las diferentes necesidades que tiene alguien que vive a lo mejor en una comunidad indígena, una persona que se encuentra en una zona marginada, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como ciudadanos, nosotros tenemos la obligación de demandar a nuestros legisladores, ¿no? Digo, ahí es un tema también un poco complicado porque siempre hablar de un tema de presupuesto, porque todo necesita un presupuesto, es muy complicado. Y más, digamos, en términos políticos, ¿no? Porque al decir presupuesto ya me estás poniendo una traba, ¿no? Yo creo que, digamos, en esa cultura política que nosotros tenemos, también tenemos que hacer ese cambio. Realmente nosotros, como, bueno, los legisladores, en su caso, realmente salir a territorio, salir a sus calles, y ver a la población que votó por ellos y decir, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué está pasando? Y con las respuestas que les den, y no solo con las respuestas, con lo que los legisladores van a ver en la calle, van a decir, oye, esto se necesita. Y para esto, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Y empezar a hacer un plan, una estrategia, y empezar a sacar no solo una iniciativa, no solo un punto de acuerdo, sino sacar muchísimas, ¿no? Porque al final, pues para eso están, ¿no? Y yo creo que el tema del proceso legislativo es algo complicado, algo complejo, y también en esa parte, cómo es que para algunas cosas las sacan en un día, en 2 días, y para los temas que son necesarios lo dejan en la congeladora, ¿no? Entonces yo creo que como ciudadanos hay que demandar eso, ¿no? Hay que demandar y decir, oye, voltea a verme y mira lo que necesito, ¿no? Y es que es bien complicado tratar de nosotros decir, pues ve, estás viendo y no ves, porque en realidad estas son cifras que están pues sustentadas por estudios. Entonces, que la lista de espera sea de más de 22,000 personas y que en el 2021 solamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, haya hecho 1,069 trasplantes, es una grosería. Sabemos que hay pandemia y que no hay recursos y que sobre todo el sistema de salud está como súper dañado, pero ¿qué podríamos hacer? ¿Hay algo que se pueda hacer? Pues mira, como tú comentas, bueno, pues resulta que en México tenemos 255 centros autorizados de trasplantes de órganos, autorizados a nivel internacional. Somos un referente a nivel internacional en cuanto a que tenemos muchos centros autorizados, ¿no? Y, por ejemplo, España, que es el país que lidera la lista de países donadores de órganos, tiene tan solo 40 centros de donación de órganos. Entonces, un centro de donación de órganos, estamos hablando de que es un hospital especializado, que tiene doctores especializados, y nosotros en México tenemos 255. Estos 255 centros de donación de órganos los regula el CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplante de Órganos. Estos centros de donación de órganos son tanto como en instituciones públicas como en instituciones privadas. Entonces el CENATRA es el organismo rector, que es el que organiza o regula estos centros autorizados de donación de órganos, ¿no? Y como tú bien lo comentas, es una cifra alarmante, ¿no? El que haya más de 22,000 personas en la lista de espera para poder accesar a un trasplante de órganos. Y bueno, yo me gustaría comentarles que México, en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es referente en el trasplante de órganos desde hace muchos años, ¿no?
Por ejemplo, el primer trasplante de riñón se realizó en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo encabezó el doctor Federico Ortiz Quesada, junto con otros doctores. Por ejemplo, en septiembre de 1979, el doctor Luis Landa, director del Hospital General Siglo XXI, reportó el primer trasplante exitoso de médula ósea en México, en 1979. El 21 de julio de 1988, el IMSS realizó el primer trasplante de corazón en el Centro Médico Nacional La Raza, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento estas cosas que pasaron, ¿no? Porque también son un tema de que desde esos años ya México éramos un referente en cuanto a trasplante de órganos, ¿no? Y que actualmente, desde esa época hasta la actualidad, ¿cuántos años han pasado, ¿no? 40, 50 años, en donde en esa época nosotros éramos un país que era referente y que iba a la vanguardia en cuanto al trasplante de órganos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha estado pasando? ¿Por qué en México no hay tanto trasplante de órganos? Como bien lo estábamos comentando, por una parte es el tema de que pues no hay tanta difusión, no hay tanta información, y pues que también hay que modificar las regulaciones, ¿no? Pero yo siento que también es una cuestión de infraestructura, ¿no? Porque, y claro, como lo decía Bernie, ¿no? La ciudadanía tenemos que exigirles a los legisladores o decirles, ¿sabes qué? Volteen a ver este tema, ¿no? Porque sí es un caso que es un tema en el cual se necesita infraestructura, ¿no? Estamos hablando de que México es un país que por lo regular dona hay muchos trasplantes de órganos, pero son de donantes vivos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de donantes vivos, se necesita de médicos anestesiólogos, médicos cirujanos, enfermeras, camilleros que están capacitados. Y los tenemos en México. En México contamos con buenos especialistas, con buenos doctores. Estamos hablando de que son doctores que tienen no solo son médicos cirujanos, sino que también tienen especialidad, tienen subespecialidades y en algunos casos tienen alta especialidad en el tema de trasplante de órganos. Entonces, pero yo creo que deberíamos de reconocerle el mérito también a estos doctores, porque hay otros países como a nivel internacional en donde se les felicita, se les sube su sueldo, porque pues también los doctores tienen largas jornadas de trabajo, entonces también tenemos que voltear a verlos a ellos. Y es un tema que, como bien lo comentaba Bernardo, pues tenemos que mejorar esa parte de la legislación y asignarle presupuesto a estas instituciones, ¿no? En el caso de México, pues el CENANTRA, el Centro Nacional de Órganos, de Donación de Órganos, es el que se encarga de regular todo esto. Pero sería bueno que en México existiera una buena regulación, que se crearan más órganos que regulen este tema de los trasplantes de órganos, y como lo comentábamos hace un momento, que haya una interinstitucionalización, porque muchas de las veces hay veces en las que hay una persona que está en la lista de espera, pero está en cierta institución, ¿no? Y a lo mejor el órgano está en otra institución y hay veces que es un chorro de procedimientos que son muy complejos y que las instituciones pues muchas veces tienen procedimientos muy diferentes y no hay una buena mancuerna, ¿no? O sea, tiene que haber un buen equipo y que se coordinen bien, ¿no? Además de que pues también es un tema de logística, ¿no? Hay veces que los órganos se transportan en helicópteros, en ambulancias. O sea, es un tema de logística, ¿no? Que también se tiene que ver, ¿no? Y que se le tiene que poner más atención, ¿no? Claro. Fíjate que yo hacía el comentario de qué pasa justamente con el sector de salud, pero no tanto como por los médicos. Obviamente ellos salvan vidas y su labor siempre se agradece, más bien con el gobierno que no destina presupuestos a lo que es lo más importante, porque al fin y al cabo, por más dinero que tengas, la salud no se compra. Entonces hay que tratar de prevenir que tengamos este tipo de enfermedades que requieren un órgano, porque para conseguir un órgano tampoco es que sea tan fácil. Ya comentaba que hasta con sus mismos familiares tienes que hacerte estudios para checar la compatibilidad. Y bueno, también referente a la cifra que les comenté de 2021, pues también el IMSS es el instituto que más trasplantes realiza.
Entonces, o sea, la cifra es alarmante porque entonces los 225 institutos que también tienen como aprobación para realizar este procedimiento, pues no van a llegar nunca a igualarlos, ¿no? Entonces, de todos modos, los 22,000 pacientes en espera son muchísimos. Daniel, tú platícanos, ¿estás de acuerdo con lo que comentamos? Creo que todos concordamos en una cosa. El problema más, pues yo creo que he visto sobre la donación de órganos es la difusión de los mismos, ¿no? La difusión de que puedes donar en vida, que puedes donar a una vez que hayas fallecido. Y yo recuerdo tener 18 años de edad y fue la primera vez que escuché algo sobre la donación de órganos. ¿Hasta los 18 años? Sí, cuando saqué mi licencia de conducir, me dijeron, ¿quieres ser donador de órganos? Y yo fue como de, pues, no sé, o sea, ni siquiera es como de, ¿qué es eso? Me quedé con, ¿qué es eso? Pero ni siquiera en películas o algo. No, nunca. Entonces creo que el problema es la falta de difusión para que las personas conozcan acerca de este tema. Bueno, nada más para decirles, después de que lo hice, sí, dije que sí. Entonces soy donador de órganos. Y ¿traes tarjetita o está algo? estipulado en mi licencia de conducir de que soy donador de órganos. A ver, léelo. A ver, dice, tipo de sangre, soy positivo. Punto número 18, donador de órganos, sí. Eso es lo que es lo único que dice, ¿no? Es lo único que dice, entonces, pero se me hizo muy extraño y de hecho me sacó de onda porque no sabía a qué se refería. Y bueno, regreso al punto en el que el problema más como visto es la difusión, porque creo que al no saber de lo que es la donación de órganos, pues ni siquiera puedes opinar, ¿no? Sí existen instituciones como el IMSS y más instituciones que nos mencionabas, Paola, pero pues como no sabemos de ellos, pues a veces no podemos determinar nada porque no los conocemos. ¿Y ustedes tienen algún caso que conozcan de alguien que requiera o que haya sido trasplantado? Yo, en lo personal, solamente hasta que hice un programa de tele y busqué a testimonios, porque en mi vida diaria, pues no, afortunadamente, porque la verdad, con eso de que es muy difícil conseguir y que la lista de espera puede durar años, qué bueno que no. ¿Pero ustedes sí? Pues fíjate, es curioso porque justo llegué temprano al programa y me senté aquí a esperar y me puse a platicar con un chavo que estaba ahí. Le platiqué que íbamos a exponer este tema y justamente su abuela había sido receptora de un riñón. Me dijo que estaba con medicamentos durante 2 años hasta que ya por motivo de urgencia le tocó. Y entonces digo, mira, qué casualidad, justo vengo a exponer del tema y me encuentro un testimonio. Y eso es lo que yo considero que es importante. Y aquí voy a usar como una pequeña frase del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Dice, el ser humano es el único que se tropieza varias veces con la misma, parafraseando claramente, con la misma piedra. No aprendemos de la historia de lo que le pasa a los demás, aprendemos con nuestra propia historia. Y hasta que no veamos nosotros frente a frente una situación como esta, no es que vayamos a entender. Entonces, pues para todos los que nos escuchan, sé que es como complicado muchas veces imaginarse estas situaciones, muchas familias ni siquiera quieren hablarlo, pero ¿qué harían ustedes? Si ya sea ante el fallecimiento de un ser querido, que llega el médico y te dice, ¿quieres donar los órganos? Para empezar, es una pregunta que te choquea cuando ya estás en shock, ¿no? Y del otro lado, estás con una persona, un familiar o tú mismo enfermo y te dicen, ¿sabes qué? Estás en la lista de espera, pero la lista de espera es de tantos años y pues mueren diariamente entre 20 y 22 personas porque es muy larga la lista. Y deja tú que te lo digan, vivir tú con eso sabiendo que probablemente nunca lleguen, que probablemente nunca llegue el órgano para ti, para tu mamá, para tu hermana, pues debe ser algo duro, pero que no lo ves hasta que estás ahí o hasta que el médico llega y te dice, estos órganos sirven, este órgano ya no sirve, necesitas un trasplante. Hasta que llegue ese momento no lo vamos a poder ver. Y algo que en lo que quiero hacer mucho énfasis es que todos nosotros somos actores políticos. Los legisladores son nuestros representantes. A ellos les podremos dejar la técnica jurídica, todo el proceso, que ellos se encarguen, que es lo que mencionábamos de la iniciativa de Morena.
que nuestros representantes se encarguen de eso. Nosotros somos actores políticos y como actores políticos tenemos que empezar a concientizar sobre esto. Tenemos que decir qué nos preocupa, qué es lo que queremos que nuestros legisladores hagan. No solo decir, bueno, se publicó una iniciativa, ya se va a empezar a tratar. No, tenemos que exigirlo. No solamente decir, ya va a estar. Hay que exigirlo y hay que decir qué es lo que nosotros queremos. Y para eso necesitamos ser una sociedad organizada, politizada. Muchos dirán que no se necesita politizar la sociedad, yo digo que sí, porque necesitamos tomar decisiones y necesitamos determinar un rumbo. Y ahí es donde los jóvenes tenemos un papel importante, con aproximadamente un 30% del padrón electoral. Tenemos un poder importante en la toma de decisiones, aunque mucha gente diga que no. Entonces somos nosotros, como actores políticos y como tomadores de decisiones, aunque mucha gente no lo vea, los que tenemos que determinar el rumbo, lo que tenemos que decir qué es lo que se tiene que hacer. Si bien es cierto que la técnica legislativa puede llevar un tiempo y tiene un proceso, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. Hablaban de que se puede difundir por telecomunicaciones. Senatra, que lo mencionabas, ya lo está haciendo. Ya tiene un programa de difusión en redes sociales, ya tiene campañas permanentes, que si bien es cierto es pequeña y muchas veces no llega a toda la población, pues son intentos que ya se están haciendo, es trabajo que ya se está realizando. Tenemos que sumarnos a los trabajos que ya se están haciendo en lugar de cada quien tirar por su cuenta. Tenemos que tirar parejo, jalar parejo, ¿no? Como dicen, tenemos que determinar cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, cuál es el México que queremos y trabajar por él. ¿Y cómo vamos a trabajar por él? Probablemente le podemos dejar la legislación a los legisladores. Nosotros tenemos que hacer política. Esa es nuestra tarea. Los legisladores tienen que encargarse del procedimiento y de hacer leyes y nosotros nos tenemos que encargar de hacer política. Qué sabias palabras, diputado. Pues les preguntaba los casos porque es tan difícil de imaginar. Ahorita que te dijeron lo de la abuela, supongo que no te platicaron todo el proceso de que tienen que estar conectadas a la máquina, dializándose más de 12 horas al día. Y obviamente eso es un sufrimiento para la persona. Entonces, ¿por qué ser tan egoístas sabiendo que mucha gente sufre cuando nosotros podríamos hacer algo? Obviamente a lo mejor dices, yo no quisiera donar ahorita mi riñón porque lo voy a necesitar porque estoy joven y no pienso arriesgarme, ¿no? Y obviamente sabiendo que no es una persona que sea directamente tu familiar, te puedes dar como el lujo de ser poco empático, ¿verdad? Pero sin embargo, si está la opción de poder dar donaciones, trasplantes de personas cadavéricas, sí sería algo que deberíamos de pensarlo y analizarlo y obviamente que los legisladores pues también ahí lo chequen. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba, chicos, entonces un mensajito para que la audiencia de Generación Pro se lo quede de tarea, de 30 segunditos cada quien. Daniel. Bien, para Generación Pro les quiero decir que ahora que conocen sobre que existe donación de órganos, se informen de que los invito a que sean donadores de órganos al momento de fallecer, al momento en vida, porque muchas personas lo necesitan y pueden salvar de 7 a 8 vidas y a beneficiar a más de 75. Entonces los invito a informarse y a que pues sean parte de la plática. Gracias. ¿Bernardo? Sí, yo creo que el mensaje es fuerte, que hay que concientizarnos todos, hay que fomentar entre todos como sociedad la donación de órganos. Hay que tener claro que no nada más son órganos sólidos, también pueden ser tejidos o células. Claro. Y pues eso, que realmente nosotros concienticemos el tema, investiguemos el tema y que no le dejemos solo a los políticos, como comenta mi compañero, el tema de aventarnos la propaganda. Hay que nosotros hacer la chamba y empezar a investigar y ayudar a las personas que no tienen herramientas para que también tengan la información. Y pasar datos, porque hay muchas fundaciones, por ejemplo, que también se encargan de solicitar, de apoyar a este tipo de gente que requiere este servicio. Entonces, pues también si tenemos el datito, ver desde nuestra propia trinchera, pues qué podemos hacer para apoyar al otro. Alberto, tu mensajito. Sí, bueno, yo quiero invitarlos a que donen órganos, que se informen, que aclaren sus dudas, que es lo primordial. Una vez aclarando sus dudas, pues que vayan a donar órganos. Como decía Bernardo, no solo son órganos, sino órganos en específico, sino también tejidos. Células. Incluso muchas de las personas receptores que tienen órganos, no solo es el tema de que ya doné un órgano, sino que muchas de las veces tienen un cierto proceso de recuperación y un tratamiento que muchas de las veces es muy costoso. La mayoría de las personas que reciben un órgano
necesitan de inmunocompresores, que son medicamentos muy costosos. Entonces no solo es un tema de que puedo donar, incluso puedes apoyar con donativos en especie o económicos. Claro. Acercarte a las fundaciones. Las consultas también son carísimas. Seguir en las consultas, el seguimiento después del trasplante. Es todo un proceso que podemos apoyar, aunque no sea donando. Gracias. Diego. Bueno, como despedida me quisiera enfatizar y quisiera comunicarle a ustedes y a la audiencia que no olvidemos de qué se trata todo esto. No perdamos el punto. La política siempre es sobre personas. No es sobre un puesto, no es sobre propaganda, no es sobre nada más que personas. Estamos hablando de seres humanos, no de iniciativas. Entonces quisiera que los legisladores y las personas que nos escuchan siempre mantengan una visión humanista y recuerden de qué se trata verdaderamente todo esto. Pues ya lo escucharon, acuérdense de su parte humana, que no se les olvide, porque eso es lo fundamental para que podamos pues crear un México y un mundo mejor para todas y todos. Vamos a ir un breve corte, pero enseguida regresamos a Generación Pro. Generación Pro. Continuamos. Gracias por continuar aquí en Generación Pro. Ya estamos de regreso y con temas muy interesantes como siempre. En esta ocasión, pues, si se perdieron la sección anterior, hablamos acerca de el fomento a la donación de órganos. Deben de analizarlo, de pensarlo, de informarse, porque aquí hablamos muchos puntos de vista muy interesantes que a ustedes les interesa. Y ahorita en esta sección vamos a hablar acerca de las iniciativas o alguna recomendación para los legisladores. Las iniciativas pueden ser en general para mejorar su comunidad, como cambiar un basurero a zonas verdes, lo que se les ocurra. Ya saben que en ese espacio nunca hay malas propuestas. Entonces ustedes deciden. Bernardo, tu iniciativa, por favor. Sí, claro, yo creo que como hemos marcado durante todo el programa, el tema de el recurso o el presupuesto, la infraestructura es muy importante. Entonces mi propuesta va desde dos ramas. La primera es esa, en donde nosotros, yo personalmente les puedo tirar al aire, por así decirlo, una propuesta que es a los legisladores específicamente, en donde crea, en el sector salud específico, visto en la pandemia que nosotros traemos de 10 años para acá un rezago presupuestario muy fuerte en el sector salud. Realmente ahí abordar el tema del recurso, ya sea contratando seguros, contratando algún tema de un recurso extraordinario, ¿no? Con el que podamos contar, porque en la pandemia al final nosotros dejamos de tratar todas las enfermedades crónicas degenerativas, dejamos de tratar diagnósticos, dejamos todo a un lado para únicamente adentrarnos a COVID-19, ¿no? Entonces yo creo que ahí también el tema del recurso también es muy importante para no solo tratar una emergencia sanitaria a nivel mundial, sino todas las enfermedades que se vienen tratando desde siempre y no dejarlas a un lado, que al final el quitar diagnósticos, el quitar, los tratamientos, a la larga va a ser perjudicial para una persona que esté enferma o que no sabe que esté enferma. Porque a la larga puede decir, ¿sabes qué? Pudimos haber detectado tu cáncer a temprana etapa, en donde pudimos haber con un tratamiento acabado con él o con una misma donación acabado con él. Pero desafortunadamente, como no tuvimos diagnósticos, ya está muy avanzado tu cáncer y ya nada más son cuidados paliativos, ¿no? Entonces todo ese tipo de situaciones nosotros tenemos que abarcarla con presupuesto. ¿Por qué? Porque nuestro sector salud no está ahorita preparado para abarcar todo, ¿no? Tenemos las instituciones, tenemos los institutos, tenemos los hospitales, tenemos los hospitales de especialidad, pero realmente yo creo que no contamos con las herramientas adecuadas ni con los insumos necesarios, ¿no? Entonces la primera parte es esa parte del recurso, y la segunda parte, esto ya es para todos en general, que busquemos la información, busquemos las fundaciones que tienen la información, y que nosotros seamos ese factor de cambio en donde nosotros empecemos a proporcionar esa misma información a todos nuestros conocidos, inclusive sumarnos a campañas de concientización y empezar a hacernos esas preguntas del tema de la donación de órganos. Pues muchas gracias. Yo creo que es lo que más urge en México, pues atender la salud. Sabemos que tenemos hasta enfermedades que ni siquiera deberían de llegar a ese grado. ¿Cómo crees que hay pues obesidad infantil, diabetes, hipertensión? Es tan complicado la salud y desafortunadamente no hay dinero que la compre. Entonces ojalá que se pueda destinar mejor, porque pues ya vimos que cuando pasó la pandemia hubo todo
un caos que se dejaron de atender todavía más enfermedades, de darles la consulta, entonces se requiere el presupuesto a ese sector y obviamente nosotros siempre informarnos, ya saben que no es por nada, pero aquí en Generación Pro también siempre les damos datitos bien relevantes y bien cool. Daniel, ¿tu iniciativa o recomendación? Bien, algo que me gustaría decirle a los legisladores es de que al momento de legislar, que se quiten esa camiseta que tienen de cualquier partido, ya sea senador, ya sea diputado, que se quiten esa camiseta, que olviden de qué partido son y que piensen realmente en los ciudadanos, que piensen realmente en las personas, en el bienestar de las personas, porque no es posible que solo sigan peleando por sus intereses y dejen al pueblo y al ciudadano pues indefenso. O sea, realmente nunca ven por ellos, ¿no? Siempre solo ven por sus intereses. Entonces yo les haría esa sugerencia, esa opinión de que no, o sea, esos puestos son, además de que gracias por ellos, son para el pueblo, y son para los ciudadanos, son para las personas y algo que siempre leemos en las noticias, o más bien siempre que vemos en las noticias, es el desabasto. Siempre hay desabasto o a veces hay medicinas o medicamentos que están caducados y pues creo que no puede volver a pasar, no puede seguir pasando. Creo que ahí debería también de darle cierta atención. Muchas gracias. Ojalá que sí, que los legisladores trabajen y sobre todo pues cumplan con sus propuestas de campaña, porque muchas veces hacen campaña y prometen mil cosas, entonces que se vea, ¿no? Y si son plurinominales, pues todavía tienen un compromiso más grande porque tienen que trabajar al doble, la verdad. Si ni siquiera propusieron nada, pues que demuestren que no están ahí solamente por dedazo, ¿no? Alberto, ¿tu recomendación o iniciativa? Bueno, pues yo vivo en el Estado de México, en el oriente de la ciudad, en Ciudad Neza, y en el oriente de la ciudad y en casi todo el Estado de México y también en la ciudad sufrimos de fuertes inundaciones. En los últimos 2 años hemos presentado fuertes inundaciones en el municipio de Neza y también pues que hay una gran falta de agua. Entonces tenemos 2 problemas relacionados con el agua. Primero es que no hay agua y el segundo es que hay fuertes inundaciones. Entonces yo como recomendación pues hago la recomendación de que se fomenten y se ponga sobre la mesa ese tema y se impulsen sistemas urbanos de drenaje sustentable para prevenir inundaciones. Estos sistemas de drenaje sustentable pues lo que ayudan es a mitigar las inundaciones reciclando el agua de la lluvia. Se recicla el agua por medio de tanques de infiltración, se controla la escorrentía en los parques y los jardines. O sea, en sí es reciclar el agua para poder aprovecharla y darle un nuevo uso. Y entonces pues estos sistemas urbanos de drenaje sustentable fomentan una economía circular, porque no se trata de crear más infraestructura, sino se trata de trabajar con los recursos que ya tenemos. Actualmente en Ciudad Neza se está construyendo el colector Villada, que es un colector que permite desahogar más agua, pero al final de cuentas pues no se ha terminado la construcción de este colector y al final de cuentas pues es un drenaje común y los drenajes comunes ya están sobre rebasados y no permiten gestionar bien el agua de lluvia. Entonces pues mi recomendación sería eso, que el gobierno del Estado de México y pues también al mismo tiempo la Ciudad de México pues volteen a ver estos temas y si es posible que en el Congreso también lo planteen y se empiecen a fomentar y a crear iniciativas de ley para impulsar estos sistemas urbanos de drenaje sustentable. Recordemos que la sustentabilidad es un tema que se toca en la Agenda 2030, ¿no? Ya estamos cerca de la Agenda 2030 y pues ¿qué estamos haciendo nosotros en México, no? Entonces esa sería mi recomendación. Y referente a este sistema de drenaje sustentable, viene obviamente implícito también el tema del presupuesto, ¿no? Porque también hay que darle mantenimiento y hay que revisar qué funciona para que sea sustentable. Precisamente por eso yo lo comentaba, estos sistemas urbanos de drenaje lo que buscan es una economía circular, es decir, que se trabaje con los recursos que ya se tienen, no creando más infraestructura, sino los sistemas de drenaje sustentables son técnicas. Muchas de esas técnicas son técnicas de infiltración.
y son técnicas de reciclaje. Sí se le tiene que asignar un presupuesto, pero si comparamos los sistemas urbanos de drenaje sustentable con el drenaje común, es mucho más barato, es mucho más fácil de darle mantenimiento y se le está dando un enfoque sustentable, ¿no? O sea, es darle sustentabilidad. Entonces, pues es por eso que yo digo, y también, por ejemplo, que estos sistemas urbanos atacan dos problemas de raíz, ¿no? O sea, previenen las inundaciones, previenen la sequía en tiempo de estiaje, porque recordemos que ya los mantos acuíferos ya están sobreexplotados, entonces se genera un estrés hídrico. La Ciudad de México es una de las ciudades que tiene mayor estrés hídrico. Entonces ya no hay agua en los mantos acuíferos. Entonces, si nosotros lo que hacemos es infiltrar el agua, evidentemente pues se va a tener que asignarle un presupuesto, pero estamos pensando en el futuro, ¿no? El agua no es un lujo, es una necesidad, ¿no? Exacto. Sí, es un derecho y desafortunadamente ya estamos muy escasos de él. Entonces, qué mejor que tener un drenaje sustentable. Gracias, ojalá que pueda ser efectivo ahí en el Estado de México, en esa, ¿verdad? Y en Ciudad de México también. Y en Ciudad de México también. Pues obviamente y en sería todo lo el ideal país, ¿no? que estuviera, exacto, en todo el país, en todo el mundo, pero bueno, empezar por tu comunidad. Sí. Gracias. Eso. Diego, ¿tu iniciativa o recomendación? Mi iniciativa y recomendación iría enfocada al que yo considero, en mi opinión personal, y sé que muchos coincidirán conmigo, el problema más grande de México, que es la violencia. Creo que todos estamos cansados de que las noticias, el periódico salpique sangre, de salir inseguros a las calles, de una sociedad de desconfianza. Creo que ya todos estamos cansados de eso y todos queremos un México en paz. Es por eso que mi iniciativa, mi recomendación sería dejar de lado el modelo punitivista que no nos ha llevado a ningún lado más que a la desconfianza entre nosotros como ciudadanos y cambiarlo por un modelo que favorezca la reconstrucción del tejido social. Desde las comunidades marginales hasta los grupos más altos tenemos que reconstruir el tejido social en lugar de romperlo más con un modelo punitivista. Eso es lo que todos queremos un México en paz. Entonces creo que en conclusión y como en forma de resumen, una recomendación muy general no solo para los legisladores sino para todos y todas nosotros sería: trabajemos por nuestro querido México. Hagamos de este un país mejor que todos queremos ver. Que se acabe la violencia y sobre todo que tengamos mucha paz, hasta que la dignidad también se haga costumbre, porque muchas veces también no respetamos a la gente y esto empieza con pequeñas acciones. Entonces, pues ojalá que todas y todos podamos estar en armonía en algún momento de la vida. Gracias, Diego. Pues ustedes ya escucharon estas recomendaciones tan valiosas de nuestros invitados. Vamos a ir a otro corte, pero enseguida regresamos a Generación Pro. Se acabó el tiempo, chicos, entonces una pequeña frase final. Diego. Bueno, retomando un poquito lo que platicamos en el programa de hoy, creo que sería adecuado poner como palabra altruismo, que creo que resumiría muy bien tanto el tema de donación de órganos como las iniciativas de las que estábamos hablando. Gracias. Alberto. Yo creo que como sociedad, si queremos mejores gobernantes más preparados, nosotros como sociedad pues también tenemos que prepararnos, también tenemos que concientizarnos y pues informarnos para exigirles a nuestros gobernantes pues que actúen, porque nuestros gobernantes pues al fin de cuentas son el reflejo de lo que nosotros como sociedad somos. Gracias. Bernardo. Yo creo que conforme llevamos el programa, las palabras que no podemos olvidar es altruismo, solidaridad, empatía y México. Gracias. Daniel. Bueno, ya que hablamos de salud, hay que ser conscientes sobre la vida de uno y la vida de los demás. Entonces hay una frase que me gusta que dice: el ser humano tiene dos vidas y la segunda empieza cuando se da cuenta que solo tiene una. Pues ya lo escucharon, hay que vivir nuestra vida, pero obviamente en paz y en armonía. Gracias por habernos acompañado. También les agradecemos al equipo de producción que siempre hacen una excelente labor, como productora Lulu Ruiz, en los controles Cassandra Guzmán y también a nuestro chico de servicio social Ajax García. Soy Paola Salinas y nos vemos los lunes y los viernes a las 3 de la tarde con un programa nuevo. Bye.